Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Está aquí en el estudio con nosotros Will Rangel, él es presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Siempre muy interesante la conversación con usted, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, gracias a ti por la invitación a Venevisión y un saludo clasista y socialista y revolucionario a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. A propósito de la clase trabajadora de Venezuela, hay unas declaraciones que recientemente se hicieron de la Unión Nacional de Trabajadores que voy a citar para ver cuál es la interpretación que usted le da. Ellos aseguran que hoy en día la clase obrera no tiene color político ante el panorama económico tan complicado. ¿Cuál es el escenario hoy de la clase trabajadora? ¿Sigue siendo una fortaleza para el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Cómo se han visto tocados los intereses de los trabajadores venezolanos? Y si existe esa lealtad política totalmente y absoluta al Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, primero y principal, el comentario que viene de la OIT, que es un sector que ya demostró hace tiempo que está desvinculado totalmente con los trabajadores y las trabajadoras venezolanas, ¿no? Segundo, nosotros los trabajadores en su mayoría, en un 90%, somos parte de un proyecto país que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está en la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras, está en el Plan de la Patria y por supuesto está direccionado al frente el camarada presidente obrero Nicolás Maduro. Ese es nuestro proyecto. En base a eso es lo que nosotros estamos dando la batalla, el debate contra la situación económica que se ha implementado en el país desde el sector del capital y nosotros, por supuesto, conscientes de un papel histórico que tenemos hoy como clase, creemos que nos suscribimos a esos 4 factores fundamentales para lograr la mayor suma de beneficios sociales para la clase obrera y para el pueblo. Porque los trabajadores hoy debemos entender que nuestro esfuerzo, nuestra generación de riqueza no es para un grupo económico, sino es para el pueblo. Entonces, basado en eso, nosotros, nuestras metas, nuestro objetivo es formar la conciencia de la clase obrera que está consagrada en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el Plan de la Patria. Precisamente este martes se hacía la juramentación de los comandos de campaña de la clase obrera. ¿Cuáles son las banderas que van a tener estos comandos de campaña? ¿Cómo van a trabajar? ¿Existe algún descontento en el sector obrero? ¿Cuál es la realidad del sector de los trabajadores venezolanos? Los trabajadores hoy en día sometemos en la balanza la situación que está pasando hoy el país y todas las cosas que hemos logrado y que estamos por lograr, que están consagradas en la ley, vuelvo y te repito, en la Constitución y en el Plan de la Patria y en la direccionalidad del presidente. Nosotros, cuando metemos en una balanza todo eso, jamás vamos a dejar todo el futuro de la patria, todo el futuro de la familia venezolana y de los trabajadores por la situación que está coyuntural actualmente, y para eso también ponemos nuestros hombros, nuestras fuerzas, nuestra inventiva para ayudar a derrotar de una vez por todas a esos apátridas que pretenden arrodillar al pueblo con el hambre, con las colas, con el bachaqueo, que es una situación que ha creado una situación degenerativa, pues pueblo contra pueblo, vendiéndole los productos, robándole los productos que el Estado trae subsidiados, se los llevan al país hermano, Colombia. Bueno, el llamado fundamental que le podemos hacer desde la clase obrera a los que están en ese acto delictual, porque es un delito, que tengan conciencia, que respeten a su patria. Si son venezolanos, ¿por qué van a agredir? ¿Por qué van a bachaquear, a llevarse los productos hacia otra patria, si son los productos que la revolución, que el pueblo está produciendo para el abastecimiento interno? Entonces, los trabajadores estamos hoy conscientes de eso y por eso nos lanzamos por la calle del medio a juramentar por lo menos 10 trabajadores por los 87 circuitos que van a haber de las elecciones, porque entendemos que lo superior es la Asamblea Nacional. Porque si nosotros no conservamos la Asamblea Nacional con los dirigentes, con los líderes de la revolución, nosotros ahí tendremos una batalla muy difícil, porque la derecha vendría por la Ley Orgánica de los Trabajadores, vendría por las misiones de vivienda, no habría presupuesto para toda la inversión social. Esos 600.000 millones de dólares que ha invertido la revolución en el pueblo, si la Asamblea Nacional no está en manos de los patriotas revolucionarios, esa inversión indudablemente que va a ser boicoteada, escamoteada, y va a tratar de recuperar el poder quienes siempre lo estuvieron aquí y que eternamente invisibilizaron pues al pueblo, al 80% del pueblo venezolano.
A su juicio, ¿cómo se debería derrotar la figura de los bachaqueros en nuestro país? Y quisiera también que nos diera un balance, si ustedes manejan alguna cifra de si algunas personas se han dedicado al bachaqueo y esto ha generado ausentismo laboral. Bueno, mira, bajo el pretexto de que tengo que ir a hacer cola para hacer los productos, obviamente hay gente que pide sus permisos y esta situación, pero es una situación que degenera pues, en situaciones laborales. Pero lo importante aquí es entender que eso forma parte del plan contra la patria. O sea, forma parte del plan desestabilizador, del plan económico. O sea, es una distorsión que hay en ese sector que hace esa actividad, que hace ese tipo de situación, y por supuesto el Estado, como es una distorsión y como es un acto delictual, el Estado está, por supuesto, con la OLP, con todas estas acciones que está desarrollando el gobierno revolucionario para proteger al pueblo, para proteger el salario de los trabajadores, que estamos conscientes que hoy con esa inflación inducida es imposible. Mira, no habrá posibilidad que a punto de contratos colectivos, aumentos salariales, logremos derrotar la inflación si no logramos incrementar la producción y la productividad y garantizamos la justa distribución de esa producción y esa productividad. A propósito de esa necesidad de reactivación del aparato productivo nacional, usted estaba muy ligado sobre todo al sector sindicalista petrolero. ¿Cómo hacer para que los trabajadores y los venezolanos en general comprendan el nuevo escenario económico en el cual no se cuenta con un barril de petróleo como estaba en 100, 120 dólares, sino que tenemos otra realidad de precios para que se active más el aparato económico nacional? Mira, indudablemente que el momento histórico que estamos viviendo, el precio del petróleo, en vez de ser una adversidad, debemos convertirla en una virtud, desarrollar ideas, entender que este país tiene suficientes riquezas y sobre todo la riqueza humana para desarrollar, potencializar las riquezas que hay en la siembra, la producción. No podemos estar importando productos que se han dado aquí históricamente. Entonces, ahora que no hay la riqueza abundante del barril del petróleo, eso debemos potenciarlo y debe servirnos para crearnos conciencia de que hay necesidad de que volteemos al campo, que le metamos fuerza dura al trabajo, a la producción, cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo, que es importante dar el doble de lo que debemos dar, porque entendiendo que hoy está en juego es la patria, ¿no? Porque si nosotros no logramos derrotar la inflación esa inducida que hay, que no hay otra forma de derrotarla sino con trabajo y con producción, bueno, se nos va la patria y entonces volverán, como te dije anteriormente, la pobreza extrema, volverán la gente que no se podrán seguir dando las viviendas, el objetivo de los 3 millones de viviendas, no habrá vivienda obrera. Bueno, vendría la debacle porque, bueno, ahí están los ejemplos. Los ejemplos están en el mundo. En la gran Europa, lo primero que hacen cuando llega el capital, las crisis, es atacar a los trabajadores, prestaciones de los trabajadores, las jubilaciones, que en este país la jubilación se ha reivindicado hasta las madres, por ser madre de un hogar donde tú trabajas, eso te da un derecho a tener una pensión digna por ser madre y estar en Venezuela, es tu gota de petróleo, pues. Hablando un poco acerca de la agenda que ustedes están manejando dentro de la Central Socialista de Trabajadores, veo que el 5 de noviembre van a tener un acto que es la celebración en Venezuela de la derrota del ALCA. Hay muchas lecturas que se han dado acerca de si sería útil haber implementado el ALCA o no, cuáles son los beneficios del ALBA. A propósito de esto, ustedes tuvieron una reunión reciente donde celebraron la consolidación de los trabajadores del ALBA. ¿Cuáles considera usted son las ventajas del ALBA y por qué celebrar la derrota del ALCA? Bueno, primero, la derrota del ALCA fue fundamental porque, bueno, era imponer pues, un régimen imperial en la producción y la productividad de nuestros pueblos. Era algo devastador, pues. O sea, y bueno, ahí nació la idea de Lula, del presidente Castro, de Juan Chávez, Kirchner, cuando en Mar del Plata lanzaron ALBA. Ante el ALCA, la alternativa bolivariana. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, indudablemente que están ahí. Mira, es la geopolítica que Juan Chávez, la integración de los pueblos, es la cooperación, es toda esa integración que se ha hecho de la energía, que el comandante Chávez desarrolló, Petrocaribe, UNASUR vino después, todas estas cosas
tan importantes que venimos haciendo, bueno, y los trabajadores también en nuestros sectores hemos venido reuniéndonos, y ahora el 24 de julio, en el marco del natalicio del Libertador y del comandante Chávez, en Venezuela se oficializó el bloque de ALBA de los trabajadores. Hace poco fuimos del 2 al 5, estuvimos en el CARICOM, reunidos con los países, allí debatimos muchos puntos de agenda de ese congreso, porque es el sexto, pero también en Venezuela pues llevamos nuestra posición en cuanto al discurso y en cuanto a nuestro planteamiento en la situación que venimos pasando con Guyana, explicando nuestra realidad del Esequibo y explicando pues ese discurso que para nosotros como trabajadores nos parece magistral, que dio el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Lo debatimos con los compañeros del ALBA, los trabajadores, del CARICOM, y bueno, sale un gran documento allí de apoyo a Venezuela, y posteriormente vamos a hacer inclusive una actividad que va a ser en Brasil entre la Central de Trabajadores de Guyana y la Central de Trabajadores de Venezuela. Bueno, ellos también comparten con nosotros de que la necesidad de que como pueblos hermanos lleguemos a un acuerdo por la vía de la negociación, por el Acuerdo de Ginebra, como nuestro presidente lo ha mantenido, y nosotros como trabajadores y trabajadoras lo acompañamos en todos sus planteamientos. Se nos está agotando el tiempo. Volviendo al tema de la realidad, de la situación que viven hoy los trabajadores en Venezuela, ¿cuál pudiera ser el diagnóstico que usted realiza acerca de la clase obrera? ¿Cómo está hoy el obrero venezolano? Mira, el obrero venezolano, lo primero que debemos privilegiar es que tenemos todas las herramientas necesarias para asumir el control de la producción y la productividad, lo que nosotros llamamos en la ley el proceso social del trabajo. Es algo más allá del mero sindicalismo tradicional, lochero, de un contrato colectivo, reclamos, y eso, no. Hoy los trabajadores y trabajadoras tenemos la posibilidad cierta de asumir el control de la producción y de nuestras empresas, tanto el sector privado como el sector público. Pero es indudablemente que debemos llegar al entendimiento y a la formación. O sea, nosotros venimos de las rémolas, nosotros no nacimos en el 98, todos venimos con rémolas del pasado, y debemos, por supuesto, a través de la formación, a través de nuestra escuela de cuadros, transformar y darle el conocimiento necesario a la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras y al capítulo 5 de la Constitución de la República Bolivariana, y más allá, porque también hay la corresponsabilidad de defensa de la patria, porque era imposible pensar antes que un trabajador y una trabajadora pensara en la corresponsabilidad de defensa de la patria, de ser miliciano, por ejemplo, para asumir la defensa de la patria como venezolano, porque no es solamente un deber de las Fuerzas Armadas, también es de todo el pueblo. La patria es de todos, no es de las Fuerzas Armadas nada más. Los compañeros de las Fuerzas Armadas son nuestros aliados, nuestros amigos, hoy son soldados de la revolución, y gracias pues al poder cívico-militar que desarrolló el comandante Chávez, y que lo vivimos especialmente los petroleros en el 2002. En el 2002, cuando las tecnocracias de PDVSA, los 20.000 y tantos, bueno, no los 20.000, los que dirigían la tecnocracia, porque parte de esos 20.000 se fueron ahí atrás de esa gente y perdieron todo, lamentablemente, por falta de conciencia, pues, porque tenían conciencia capitalista siendo unos hombres y mujeres del pueblo. Nosotros hoy vivimos en el 2002, en lo cívico-militar, pero lo vivimos de una manera natural. Hoy lo estamos desarrollando, hoy estamos construyendo, y más temprano que tarde tendremos todos los trabajadores y las trabajadoras milicianos para la defensa de la patria, la corresponsabilidad de la defensa de la patria. Bueno, agradecemos a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y a ti te lo agradecemos en nombre de todos los trabajadores de Venezuela. Un saludo en nuestro nombre para todos los trabajadores de Venezuela.